Todas las heridas que se han mencionado antes y todo lo que se ha explicado sobre ellas no es todo lo que hay en sí. Es importante mencionar los aspectos que quedan, pues las cosas no pueden quedar simplemente al aire. Así que mencionaré algunos otros aspectos importantes para el reconocimiento y el comportamiento de las heridas, entre otras cosas. Luego vendrá el método de la sanación de Lise Bourbeau. Respecto a las máscaras y el comportamiento de estas, existe una cierta jerarquía que desde el más dominante hasta el más sumiso es el controlador, el rígido, el dependiente, el huidizo y masoquista. Pues así como se comportarían las personas que portan estas máscaras en situaciones de igualdad de condiciones, y es lo que debemos tomar en cuenta para otras características. Esto es algo sutil en otras heridas y es el tema del peso, pues aunque el masoquista tienda más a subir de peso o el controlador también, toda subida de peso en las heridas es a partir de la ansiedad y la presión que tengan encima. Esto obviamente más allá de sus conductas alimenticias, pero también es importante tomar en cuenta por igual ambos factores, porque en la misma situación las personas que actúan de diferentes maneras, lo cual lleva a otro punto. Todo lo dicho de las heridas es la naturaleza, pues existen ciertas situaciones que están afectadas principalmente por situaciones o características externas debido a la crianza, ideología, ética de las personas, que también tiene igual importancia que las heridas, pues sus heridas son su naturaleza, entre comillas, lo cual hace que actúen en las situaciones externas según su naturaleza. Por ejemplo, una persona que tiene herida de abandono actuará diferente en un ambiente que lo presiona, pues sacará su lado de salvador o un complejo mesiánico para suplir su naturaleza de llamar la atención mediante logros, en vez de llamar la atención mediante la victimización como lo haría en un ambiente que lo trata sin presión. Así es como el ambiente puede dar de resultado que una persona se comporte de un modo u otro, si el entorno cambia, pero manteniendo la naturaleza de su máscara. Esto es fundamental para el reconocimiento de las heridas, tanto en nosotros como en los demás. Luego está el tema de que la herida más grande no asegura tener todas las características. De hecho, el tener todas las características de una sola herida es casi imposible, pero las características de una persona son de varias heridas, así es como podemos reconocer alguna. Pero hay que asegurarnos de lo que realmente sentimos y hacemos, pues solemos estar cegados en nuestras creencias o justificaciones. Para reconocer realmente nuestras actitudes, debemos ser completamente sinceros con nosotros mismos. Algo muy importante para reconocer las heridas es la intuición, pues existen dos formas de reconocer las heridas, mediante comportamientos y mediante el físico de las personas. De estas, el físico es incluso más confiable y segura que ver comportamientos, pues el cuerpo expresa lo que la mente calla, y así es como se reconocen mejor las heridas y las máscaras. Pero hay dos formas de que el físico no demuestre las heridas, que son el levantamiento de pesas y las operaciones que afecten el físico. Estas dos son las últimas formas de modificar el físico natural que demuestra las heridas, pero con ayuda de la intuición se puede saber si se ha hecho una de estas modificaciones. Lise Bourbeau vio una vez a una mujer que al principio la vio con poco busto, lo cual al volverla a ver por segunda vez la vio con un busto prominente, lo cual la intrigó y fue a preguntarle, debido a que empezó a seguir su intuición. Le preguntó si se había hecho alguna operación estética y ella, sorprendida, le dijo que sí y que se había hecho una operación en el busto por una inseguridad suya. Este es un ejemplo de varios de cómo actúa la intuición para reconocer el físico según las heridas de las personas. Las heridas también se heredan, lo cual no es nuevo, pues si tienes herida de traición, es casi seguro que tu padre de sexo opuesto también tiene esta misma herida, o la de abandono. Eso es importante, pues nos da un panorama más amplio para reconocer las heridas, ya que existen varias que se pueden confundir por sus características. Algo también a mencionar es el rol de los padres en la vida de las personas. El padre del mismo sexo enseña el amor propio y se lo hereda al niño a nivel espiritual.
y el padre del sexo opuesto le enseña con el ejemplo y a nivel espiritual el amor hacia los demás y cómo los demás lo aman. Ahí radica el heredar heridas, que aunque son inevitables en la misma persona, se pueden evitar a nivel familiar, facilitando la sanación. Así es como los padres pueden ayudar a los hijos, pero hay que recordar que la sanación se da de los hijos a los padres, y los padres no pueden cambiar para sanar las heridas de sus hijos hasta que ellos cumplan 12 años. A partir de ahí dependerá de ellos el sanar. Por último, está explicar sobre el tema de las personas adoptadas. En estos casos es importante mencionar que las heridas son causadas por ambos padres, tanto adoptivos como biológicos, pero depende más de la figura paterna o materna de las personas. Pues si tiene una herida de abandono con su madre y lo adoptan a los 2 años, como la herida sigue creándose, el trabajo de abandono que la madre empezó, la madre adoptiva lo continúa inconscientemente. Por ello, las personas que tienen padres adoptivos tienen 4 personas con las cuales sanar. Algo parecido sucede con las personas que tienen padres homosexuales, pues a pesar que ahora no es algo tan común, en el futuro lo será más. Así como avanzan las cosas, las personas que tienen los padres del mismo sexo tienen el hecho de ser adoptados, y en caso de que ambos padres sean hombres, por ejemplo, el que tenga la energía más parecida a la madre biológica será el que tomará el rol de mamá para el niño. La sanación es la parte más importante de todo esto, pues es la forma en la que podemos hacer las cosas bien y usar las heridas a nuestro beneficio. La sanación de Lise Bourbeau consta de 4 partes, que son el reconocimiento, la victimización, la comprensión y la paz. Primero está el reconocimiento, y es la que más fácil parece, pero no es tan fácil. Esta fase consiste en el reconocer las máscaras que utilizamos, pero en todo momento. Muchas veces no las reconocemos, y esto se debe a que estamos sesgados por el ego, que es el que crea las máscaras, y debemos reconocer que las máscaras son parte nuestra, tanto en sus defectos como en sus virtudes. Esto hace que la mejor forma de reconocer nuestras heridas y máscaras sea ponernos a pensar en nuestras acciones y actitudes a cada momento que podamos. Luego viene la victimización. Esta fase se explica cuando nace una herida, pues hay un momento en el que sentimos que los demás nos hacen daño, lo cual es correcto, pero luego ocultamos el sufrir, lo que hará que generemos la máscara. Así que lo que debemos hacer es el sufrir para avanzar. Podemos hacerlo meditando, poniéndonos a pensar, pero es importante reconocer qué cosa nos duele, el por qué y sobre todo sentir. Esto es lo que más queremos evitar, pero a veces es necesario el dolor para poder superarnos. Este sufrimiento tiene que ser con los padres, con el posible rencor guardado o el dolor que nos generaron, concentrándonos primero en nosotros mismos, y es bueno recriminarles en nuestra mente, pues sabemos que pudo ser mejor. Después de ello viene la comprensión. Es importante entender a nuestros padres como a nosotros mismos, porque ellos también vivieron sucesos y situaciones que los hizo ser como son, y por ende tomar las acciones que tomaron al momento de estar con nosotros. Mediante esta comprensión hacia nuestros padres, podemos perdonarlos. Esto es muy importante por la empatía que tenemos hacia ellos. Perdonar es una de las mejores formas de sanar, y en esta fase lo pondremos a hacer de corazón, con la mayor sinceridad. Por último, viene la paz, que es el ser nosotros mismos. Esto se logra en las acciones diarias, pues estas demuestran nuestro cambio y nuestra sanación. Todo esto teniendo en cuenta las máscaras que tenemos y que podemos ser conscientes que el ser nosotros mismos es encontrar la paz, soltando lo que nos aferraba a usar las máscaras. Todas estas fases se pueden completar en cualquier lapso de tiempo, según la persona. Pueden ser horas, días o semanas, pero lo importante es la sinceridad, la intención y el sentimiento individual.